Panorama. Gracias a El Urbano News. Muy buenos días, miércoles 21 de enero del 2026. Esta mañana me siento complacido de recibir la visita del maestro, del escritor Giovanni Galeas. Con Giovanni Galeas vamos a estar revisando lo que está sucediendo en nuestro país en este mes de enero y lo que está pasando en la región con la visita del presidente a Costa Rica la semana pasada, así como también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Guatemala. Quiero dar la más cordial bienvenida a Giovanni Galeas. Giovanni, qué gusto para mí saludarte y decirte feliz año. Igualmente una alegría estar contigo. Siempre que puedo, ya sabes, además me satisface mucho la colaboración que hemos tenido, que ha sido larga en el tiempo. Un saludo a tu audiencia y bueno, yo siempre digo, casi siempre, desde hace bastante tiempo, desde 2019, sí, digo que estoy feliz. Sí. Cada vez tengo razones más fundadas para estar contento por lo que está pasando en el país, pero hoy yo estoy bastante preocupado. Hoy no me gusta el pesimismo, es algo que yo trato de desechar siempre en mi vida, pero hoy sí me siento muy preocupado con lo que está pasando en la región, particularmente en dos puntos, en Guatemala y Honduras, en la región más próxima, que es Centroamérica, pero me preocupa muchísimo también lo que está pasando en México, ¿no? Lo que está pasando en México y en algunos países del sur. Hay contrapesos, hay pasos, hay avances, pero hay situaciones que se están complicando mucho, ¿no? Que requieren soluciones drásticas, dramáticas, pero bueno, de eso es lo que vamos a hablar. Gracias por estar acá. Saludo al auditorio que se está conectando a través de los canales de YouTube, Tribuna SB y El Urbano News. Un privilegio para mí estar con ustedes y me siento muy honrado porque nos visita el maestro Giovanni Galeas. Él es el Top 5 de 2025 de nuestro programa Panorama. Giovanni, sin mayor preámbulo, Guatemala ha activado un polvorín este fin de semana. Se mantiene en estado de sitio por 30 días y poco a poco se está recuperando de lo que ha sido esta situación que se dio en 3 penales en Ciudad de Guatemala. Ha dejado 9 policías asesinados. Tu primera reacción sobre Guatemala y este estado de sitio que se decretó por parte del Congreso con 149 votos el día domingo. Hay una precisión porque yo estaba haciendo unas cosas y no he podido precisar. ¿Estás seguro que está aprobado? Porque Sí, esos son los titulares que se registraron el día de ayer martes en la ciudad de Guatemala. 149 votos, el estado de sitio ha sido aprobado por el Congreso de Guatemala. Ok, porque tenía entendido de que hubo una discusión legislativa y no lo habían... Eso fue el domingo. Exactamente. Sí, el domingo. Bueno, qué suerte, porque yo no había precisado eso. Sí. Qué bueno que hayan dado ese paso, que lo hayan logrado, porque ese era un elemento de preocupación, ese falta de consenso que hubo en aprobar el estado de sitio. Bueno, pero la situación, entiendo también que no son 9 sino 10 policías y probablemente hayan más, porque hay unos graves heridos, uno murió hace unas horas, sí. Uno más, o sea que serían 10, y hay otros heridos de gravedad que podrían ser más, y entiendo que no se ha desmontado la ofensiva. Han capturado a varios, pero a varios pandilleros, pero no se ha desmontado la ofensiva. Y el motivo de preocupación que mencionaba al principio, en la situación de Guatemala, que la conozco algo porque he estado yendo a Guatemala,
y conversando con amigos de allá que tienen alguna incidencia política y mediática, buenos amigos que tengo por allá, estaba hablando con ellos, con algunos políticos incluso, me hace tener un poco una visión pesimista por una razón que voy a explicar y creo que es necesario considerarla, que nosotros los salvadoreños tenemos que pensar esto. Hay un principio que es inviolable, que es no es posible ignorarlo, que es que los problemas excepcionales no los puede solucionar con medidas ordinarias. Es imposible. Si hay un problema excepcional, tienes que utilizar medidas excepcionales también, es decir, extraordinarias. Con un problema tan grave como es una criminalidad que se toma parte de la institucionalidad, parte del poder político, porque corrompe a grupos políticos y a representantes políticos y corrompe parte de la institucionalidad, sobre todo la de justicia, jueces, fiscales, y eso lo sabemos bien porque nos pasó. Sí, señor. ¿Verdad? Ahí están presos líderes políticos, por eso, toda una clase política antes de 2019 hasta 2021 que tuvieron el control legislativo, que tenían un sistema institucional por cuotas, por reparto. A mí me toca tal institución, a ti te toca la otra, a mí me toca la otra. Entonces tenías un fiscal arenero, un procurador de derechos humanos del FMLN, una corte de cuentas en manos del PCN, una procuraduría general en manos del PDC. Un sistema de cuotas. Y cada quien ponía a su hombre ahí para garantizar la manipulación de la institucionalidad. Bueno, entonces hasta el grado de tener una sala de lo constitucional también repartida por cuotas, ¿no? Una Corte Suprema por cuotas. Eso hizo que hasta el año 2021, cuando ellos, esos políticos que pactaron con los criminales, con los pandilleros, y eso no es una consideración, no es un análisis, eso es información dura, objetiva, puesto que ahí están políticos presos por eso. Está Benito Lara, está Mason, está Munguía Payés, por haber pactado con los criminales, y hay otros procesos en curso para demostrar claramente qué fue lo que pasó. Hay un fiscal preso, ¿no? Y otro que a saber, anda en fuga. Bueno, si no tienes mayoría legislativa, no puedes regenerar la institucionalidad, es decir, contar con una institucionalidad que coadyuve, que colabore en un plan anticriminal, porque quienes nombran a las autoridades de segundo grado son los legisladores. Y si no se ponen de acuerdo, si no tiene el presidente mayoría legislativa, no puede aprobar ni nuevas leyes que son necesarias, leyes excepcionales para enfrentar un problema excepcional. No puedes ni pasar nuevas leyes, que son las que se requieren, no las votan los enemigos o los adversarios del presidente, no votan sus iniciativas. Eso nos pasó hasta el año 21. El año 21 nosotros ganamos la mayoría calificada y luego ratificamos y ganamos mayoría absoluta en el 24 y reelegimos al presidente. Sí, señor. Bueno, de esa manera el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tiene toda la potestad, toda la autoridad para pasar las leyes que se necesitan, mantener el estado de excepción, darle mantenimiento al programa, al plan control territorial para garantizarlo, para blindarlo, para llevarlo hasta sus últimas dos fases, ¿no? Que son integración y reconstrucción. Esas son las últimas dos fases. Bueno, hasta que deje de ser necesaria la fase de excepcionalidad y volvamos a una normalidad absoluta. Pero una vez garantizado
que hemos logrado superar por completo el problema en que nos metieron la ola criminal, ¿no? Con esas últimas dos fases. Integración, porque nos rompieron el tejido social, nos deterioraron el tejido social. Entonces, ningún país en América Latina, esto es importante que lo entendamos, ningún país en América Latina tiene esa posibilidad que tiene El Salvador, que es que congresos donde el presidente tiene mayoría absoluta. No hay un solo país en América Latina donde eso esté sucediendo. Bueno, en América, ni siquiera Donald Trump, ni siquiera Estados Unidos Sí, tiene señor. eso. Bueno, entonces tiene que enfrentarse, tiene que buscar, pelear, buscar consensos. Pero hay países, en unos más y en otros menos, donde los consensos se fabrican sobre la base de la corrupción por maletines negros. Es decir, te doy mi voto, pero me lo pagas. Esas son Consignas. Sí, esas son gobernabilidades compradas, pero entonces no solucionas nada, porque cuando se corrompe la clase política, se corrompe la institucionalidad y vuelves a lo mismo. Entonces los criminales están en su paraíso, y la criminalidad también es otro principio, nunca se queda donde está. La criminalidad tiende a ampliarse siempre, tiende a crecer. Controla un estado, quiere 2, controla 2, quiere 3, controla 3, quiere medio país, controla medio país, quiere el país entero. Controla un gobernador, unos alcaldes, no, quiere controlar la presidencia también. Compra policías, no, quiere comprar a toda la policía, a toda la marina, a toda la fuerza aérea, a todo el ejército terrestre. Entonces de repente el crimen organizado ya no es que extorsiona o hace pactos con el poder, sino que toma directamente el poder. Y eso es lo que está pasando, bueno, lo que pasó en Venezuela con el cártel de los soles, donde el crimen organizado era el poder. Y en México, donde el poder está en manos de quienes dicen no es constitucional enfrentar a los criminales, no los consideramos terroristas, nuestra constitución no nos permite guerra contra los criminales. Entonces a los criminales abrazos y no balazos. ¿Y cuál es el resultado? Que México está en manos de los criminales. Correcto. Ellos tienen más control territorial que el Estado. Bueno, en Guatemala es una situación igual. ¿Y cómo se logró en El Salvador? ¿Cuál es el factor diferencial con toda América Latina? Porque en El Salvador sí logramos lo que hemos logrado y es muy difícil que lo logren en otros países. Es que entró en juego el factor pueblo. Nosotros como sociedad fuimos a votar voluntaria y pacíficamente, democráticamente, y constituidos en abrumadora mayoría, le dimos al presidente de la República los instrumentos de poder legislativos, institucionales, para que echara a andar un plan que él ofertó, que él nos ofreció, y le dijimos, bueno, entonces aquí tiene mayoría legislativa para que haga viable su plan, usted pueda echar a andar el plan. El resultado es que lo logramos, en corto tiempo además, con una bajísima letalidad, una tasa exageradamente mínima de letalidad, logramos acabar con una lacra criminal, una densidad criminal excepcional que teníamos. En Guatemala es bien difícil que lo logren porque la clase política es corrupta, eso yo no estoy diciendo nada nuevo, lo dicen ellos mismos, los periodistas, los políticos mismos, y conocemos la historia, con una institucionalidad corrompida. Quisiera, si me permites, sí. Retomar un poco y ver qué es lo que sucedió cuando el barrio 18 en Guatemala se toma 3 penales y mata a 10 policías como un ataque. Veamos las imágenes y de qué manera superaron a las autoridades. Esto es Guatemala.
Urgente. 4 mareros terroristas del barrio 18 han sido neutralizados y capturados en la colonia Santa Fe, zona 13. Se les ha decomisado armas de fuego. Son presuntos responsables de atacar a policías en el sector. Mientras en Chinautla, policías de la comisaría 12 han capturado a otro terrorista tras perpetrar un ataque armado contra la PNC. Se ha decomisado un fusil de asalto. Se ampliará. Así lo que pasó en Guatemala y se suspenden las clases para el día lunes, se inicia la discusión en el Congreso el domingo para el estado de sitio, no se logra, se logra hasta el día lunes con 149 votos y Guatemala se paraliza. Se dice que no se salga de sus casas y que la autoridad va a comenzar a perseguir a los criminales y comienza a cuestionarse a las actuales autoridades desde el Ministerio de Gobernación hasta el Ministerio Público, incluso hasta el presidente de la República, en donde se miran superados por los delincuentes y algunos diputados en la discusión del día lunes giran la mirada a El Salvador, donde las cosas sí han funcionado. Guatemala está pidiendo ayuda. Pero este es el motivo de la preocupación de la que hablo, porque con las mismas condiciones y con medidas ordinarias no vas a solucionar un problema tan grave como es el que tiene ahorita Guatemala, que ya llegó a niveles muy parecidos a los que llegamos en El Salvador, de gravedad, ¿no? Con lo que una ofensiva de los criminales matando abiertamente policías. Mira, capturaron más de 100 pandilleros, ¿dónde lo van a meter presos? ¿Qué condiciones han cambiado en las cárceles de Guatemala? Condiciones que permitieron que los criminales tuvieran el control de esas cárceles. Recuerda una cosa, José Luis, cuando se dio el problema de los diputados del Parlacen salvadoreños que mataron, incluyendo uno de los hijos del mayor Roberto Dawson, de Eduardito, cuando ocurrió eso, capturaron a unos policías que habían sido los responsables, los metieron presos. ¿Dónde mataron a esos policías? En la cárcel. Entró un comando, también de policías, y los mató en la cárcel. A los que habían matado. ¿Por qué los mataron? Para que no hablaran. ¿Quiénes salieron huyendo? El fiscal general y el jefe de la policía. En aquel momento. Sí, señor. En aquel momento. Ok. Segundo, ¿por qué salieron huyendo? Porque eran corruptos, porque tenían pactos con los criminales, porque ese equipo de secuestradores y criminales eran policías y había un diputado que incluso era como jefe de fracción, ¿no? Uno de los diputados que era el jefe de toda esa banda, compuesta por policías. Y ahí mezclados mareros y todo eso. Segundo, la candidata presidencial que fue derrotada en las elecciones presidenciales pasadas en Guatemala, Sandra Torres. Sí, señor. Esta señora había sido la primera dama, era la esposa del presidente Colom. Álvaro Colom, correcto, del partido UNE. ¿No? Ese partido apoyado por lo que queda o lo que quedaba de la URNG, que era la Asociación Guerrillera Guatemalteca, que firmó la paz. No. Esa señora venía de la fila de una de las organizaciones de la guerrilla, del EGP, Sandra Torres. Sí. No. Bueno, el jefe máximo de la Mara 18, de la pandilla 18 o del barco 18, como le llaman, es Lobo. Un gordo. Sí, que está preso. Y que es el que originó todo esto, porque exigía que le dieran aire acondicionado en su celda, comida de restaurante, y muchas otras, una cama especial y muchas otras. Que lo cambiaran de penal. Sí, lo que hacían acá, sí, ¿verdad? Que le llevaran prostitutas y el penal en control de ellos. Internet, consolas de sonido, para estar dando órdenes, teléfonos celulares y tal, para seguir controlando la calle desde la cárcel. Ahí ponen el puesto de mando. Entonces, Sandra Torres, ex candidata presidencial, proveniente de uno de los grupos guerrilleros de Guatemala,
tiene una sobrina, una hija de una hermana de ella, que está presa por asesinato y es la esposa, no la amante, la esposa de Lobo, del jefe máximo del barrio 18 de Guatemala. Y está presa por asesinato, sobrina de Sandra Torres. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porra, está acusada por todo el mundo de tener altísimos niveles de complicidad con el crimen organizado, ¿no? Y vive en guerra contra el presidente, ¿no?, a quien lo tiene acosado. El presidente está con las manos amarradas, no tiene la mayoría en el Congreso, tiene a la institucionalidad en contra, a la fiscal general en contra, y ese Congreso, cuando no pudieron aprobar en la primera ronda de votación, El domingo. sí, yo no sé cómo lo lograron, porque hasta donde yo me quedé no lo lograron porque no le llegaron al precio sencillamente. Es decir, ahí todo el mundo se acusa, todos se acusan entre ellos de que las campañas políticas de los diversos grupos, porque en Guatemala hay una variedad de partidos más grande que la de El Salvador, tradicionalmente es muy grande, y los partidos se arman y se desarman en cada elección. Las campañas políticas las paga el crimen organizado. Entonces hay una clase política tradicional sumamente corrupta. Capturaron a estos más de 100, 140 por ahí pandilleros. ¿A dónde los van a meter presos? En las mismas cárceles. No tienen cárceles de máxima seguridad. Una de las cárceles tomadas, de las 3 tomadas la semana pasada, le llamaban cárcel de máxima seguridad y era la que controlaba el Lobo. Y decían que era de máxima seguridad. Y se la tomaron y agarraron a los... ¿Cómo va a ser de máxima seguridad eso? ¿Cómo vas a pensar que eso puede pasar en el SECOT? No. Entonces, capturas a los pandilleros y no tienes dónde meterlos, porque no puedes garantizar que las autoridades tengan el control, porque no han cambiado las autoridades, es la misma policía. La misma policía infiltrada por el crimen, la misma fiscalía, los mismos jueces, a los que les paga, parte de ellos al menos, las pandillas o el crimen organizado, ¿no? Les pagan a los jueces, fiscales, policías. Entonces tienes todo eso corrompido, te lleva a niveles de contradicción como el siguiente. Ahora están planteando en Guatemala, viendo hacia El Salvador, diciendo, bueno, ¿y ahora dónde los vamos a meter presos a esto? Y están planteando mandar por lo menos a unos, a los más peligrosos, por ejemplo a este Lobo y a su segundo, también al jefe de la MS-13 de Guatemala, mandarlo para acá, para el SECOT. Mandarlo, es correcto. Entonces, están diciendo, nosotros no podemos tenerlos porque no tenemos control de las cárceles. Entonces, en El Salvador sí controlan la cárcel, entonces los mandamos para allá, que nos solucionen allá el problema, en vez de solucionarlo ellos. Bueno, pero eso pues sí, van a mandar 2 o 3 o 4 o 10. ¿Y qué van a hacer con los demás? Otra vez a esas mismas cárceles. No soluciona nada. Te decía que la solución en El Salvador aparece cuando entra el factor pueblo. Constituido en mayoría, le da los instrumentos necesarios al presidente para que haya gobernabilidad y pueda implementar su plan excepcional para solucionar un problema excepcional. Eso no lo tiene Guatemala, no lo tiene México, pero eso depende de la sociedad. Eso ya depende de la sociedad, incluso no solo votar por alguien que sea un líder excepcional, sino encontrar a ese líder. Es imposible que en Guatemala no haya un hombre que tenga capacidad, inteligencia y voluntad. Es imposible. Pero es la sociedad la que tiene que encontrarlo. Identificar ese liderazgo y darle los instrumentos para que pueda gobernar. ¿Cuál es el gran problema de América Latina? La inestabilidad política en la que vivimos desde el día 1 de la independencia hasta hoy, o sea, desde 1821,
una inestabilidad política determinada primero por una guerra civil endémica, todo el siglo XIX en guerras civiles entre conservadores y liberales, después entre izquierdas y derechas, ¿no? Y luego, bueno, crimen organizado contra el Estado, contra la sociedad. 200 años en esas. Las clases políticas se nos corrompieron, el poder lo ejerce una élite pequeñita pero muy voraz, ¿no? Que concentran la riqueza nacional y crean países diseñan países a su gusto, ¿no? Hacen que el diseño de carreteras, que las carreteras pasen enfrente del portón de la finca de ellos, para poder sacar algodón, café, caña de azúcar, materias primas. Era los terratenientes. Exactamente. He encontrado imágenes de la esposa de Lobo, sobrina de Sandra Torres, Sí. y he visto a Lobo en las cárceles. Sí. El poder que tiene, incluso se identifica como seguidor de Real Madrid, tiene sudaderas originales de Real Madrid. Yo quiero decirte, sí, todo lo que estamos viendo en Guatemala refleja que estamos ante un agotamiento del modelo tradicional del control penitenciario en la región. ¿Colapsó? Sí. Y lo que pasó en Venezuela es una muestra. Mira cómo puede una fuerza que no llegó ni a 50 hombres efectivos, fuerza especial, combinada con un equipo de la DEA y un equipo de la FDI y Delta Force, entrar al corazón político de Venezuela, entrar al corazón militar de Venezuela, que es el Fuerte Tiuna. Es un complejo militar. Es el corazón, el ombligo de la Fuerza Armada venezolana. En la capital de Venezuela, entrar y sacar, extraer al presidente de ese país, que tiene un ejército, una marina, una naval, Guardia de honor. fuerza aérea, unos cuidándolo, varios anillos de seguridad, incluyendo cubanos, iraníes, rusos, cuidándolo, y entran y dicen, ¿cómo es posible eso? Y los venezolanos no dispararon un solo misil. Bueno, no hubo una sola baja. Un balazo le pegaron a un helicóptero y no pasó nada. No, esos helicópteros están bien protegidos, ¿no? Pero le pegaron unos balazos a un helicóptero y las esquirlas hirieron a 2 norteamericanos, heridas leves. Eso fue todo. Y lo hicieron en horas, en 2 horas. ¿Qué te dice eso? El nivel de corrupción del ejército, de la policía, de la clase política. Ahí todos se traicionaron entre ellos, todos. Si no, no es concebible que llegue 30 hombres y se lleven al presidente. No, eso no puede ocurrir si no está totalmente corrompido. Todo el sistema podrido. Bueno, entonces, en casi toda América Latina la situación... Bueno, pregúntame por Perú, pues. Pregúntame por Perú, ¿qué está pasando en México? Que desde el presidente pasado hasta el actual presidente repiten como un mantra abrazos y no balazos con los delincuentes. Y dicen, no vamos a hacerles la guerra. No son terroristas. No son terroristas. Y los delincuentes tienen en sus manos el poder de varios estados. Pueden matar al alcalde Manso en Uruapan. México. Bueno, controlan varios estados, ya una gran cantidad de estados en México bajo su control, y cada vez más el Distrito Federal, que es la Ciudad de México, cada vez más. Y bueno, a sus anchas pueden recibir y distribuir droga por todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Drogas tan peligrosas, ya mezcladas con fentanilo y cocinar, como le llaman, metanfetaminas, ¿no? Cristal. Eso es lo que está pasando en la región. Entonces sí colapsó todo un sistema tradicional de organización política. Tiene que ver con algo, perdón José Luis, voy a cerrar con una reflexión.
que a menos a mí me tiene un poquito perturbado, y lo reconozco así, y es que la democracia como concepto tiene, creo yo, un problema congénito, tiene un problema de nacimiento. Cuando Churchill decía, es imperfecta la democracia, pero es el mejor de los sistemas posibles, tiene toda la razón, es el mejor de los sistemas posibles. Pero pregúntate, la cuna de la democracia es Grecia, principalmente Atenas, más o menos 5 años antes del nacimiento, 5 siglos antes del nacimiento de Cristo. Pero en Grecia, esa democracia no podían votar las mujeres, no eran ciudadanos, no tenían derechos ciudadanos las mujeres. Bueno, y no podían votar los esclavos, porque era una democracia donde ya se admitía que habían esclavos. Imagínate. Ese es un daño de origen de la democracia. Bueno, y al final el experimento duró unos 300 años, no más. Después se disolvió prácticamente la Federación Grecia, cayó bajo el poder de los romanos, en fin. Paralelamente a los griegos, los romanos, con una variante, hicieron también un experimento democrático que duró igual, 300 años, que fue la República. Todo el derecho romano y tal, diferente a la democracia griega, que era directa, el pueblo votaba directamente por las soluciones. Aquí el pueblo elegía unos representantes que eran los que se encargaban de tomar las decisiones. La primera, la griega, ateniense, era una democracia, digamos, directa. Y la segunda, la romana, una democracia representativa, ¿no? Pero tenían, si bien votaban por representantes que tomaran las decisiones, crearon todo un sistema legal, lo que se llama derecho romano, ¿no?, que le ponía límites a la autoridad de los representantes, límites temporales y límites que solo podían hacer aquello que la ley les ordenaba hacer. Esa era la República Romana, pero también duró poco, tampoco podían votar las mujeres. Y también había esclavos. Bueno, podemos decir que eran las democracias primitivas, pues, eran los pininos democráticos, sí. Pero es que en 1700, en Estados Unidos, se instaura la democracia, we the people, nosotros el pueblo, pero no podían votar las mujeres, ni los negros, ni otras minorías, solo los blancos. Democracia, y sólida, fuerte, pero no podían votar las mujeres. No podían votar las minorías, los negros, ¿no? Minorías étnicas, ¿no? Vaya. Poco después la democracia, pocos años después, 1780 y tanto, la Revolución Francesa, democracia. No podían votar las mujeres. Es decir, pareciera que la democracia, y los experimentos de la Revolución Francesa duró un suspiro, no duró nada. La que ha durado, pervivido y se ha ido haciendo fuerte, ahora votan las mujeres, las minorías étnicas y tal, la democracia norteamericana, con problemas, sí, pero es la que más ha avanzado. Y los países nórdicos con democracias, socialdemocracias, digamos, el estado de bienestar, que cayó en desgracia ya, casi en toda Europa, pero el gran problema parece ser que la democracia tiene algo congénito que la condena a una camisa de fuerza, que es la debilidad. ¿La de? Debilidad. Debilidad. Porque implica que todo se tiene que hacer por consenso. Decía el presidente guatemalteco que ellos no podían repetir lo que estaba pasando en El Salvador, porque en El Salvador la solución sí se había logrado, pero a costa del Estado de Derecho. Y que ellos no iban a romper el Estado de Derecho y que a los criminales, por muy criminales que fueran, se les iba a respetar su debido proceso. Eso lo dijo al principio de su mandato. Miren lo que estamos ahorita en Guatemala. Le van a seguir respetando el debido proceso a Lobo, y Lobo tenía más de $20,000 ahí, en el colchón de su cuarto, tenía arma larga, Aire acondicionado, arma corta y comida de restaurante. Y se le garantiza su debido proceso. Hay algo
que asocia a la democracia a la debilidad, por lo menos a la democracia hasta como la hemos conocido. El presidente Bukele tiene una virtud. Lo has oído andar explicando, definiendo y haciendo análisis exhaustivos, vagarosos, humorosos, de qué es la democracia, qué debería ser la... No, es solucionar un problema. Y eso no implica definiciones ni ideológicas ni filosóficas. No, soluciona el problema. Tienes el criminal que está apuntándote con un arma, captúralo. Y si no se puede capturar porque es demasiado, mátalo. Y si lo vas a encerrar, enciérralo bien encerrado. Que no pueda reorganizarse, que no pueda dar órdenes de la cárcel. Entonces, ¿de qué acusan al presidente? Todos los gobiernos europeos, la Unión Europea, el gobierno de Biden, el Partido Demócrata, casi todos los gobiernos latinoamericanos en su momento, ¿de qué acusaron al presidente salvadoreño? De dictador y de autoritario. Y ellos eran demócratas, pero sus países en incendio, inestables políticamente. El Salvador, políticamente estable, El Salvador en paz. Pasó de ser el país más peligroso a ser el más seguro de América. Así fue el milagro que dijo el presidente en este desayuno por la oración, donde hubo senadores norteamericanos escuchándolo a él. Voy a hacer nuestra primera pausa, Giovanni. Cuando volvamos, hablamos de los riesgos políticos y sociales que conlleva decretar estados de excepción sin un plan integral de seguridad. Lo que está pasando en Guatemala, Guatemala no sabe qué hacer. Y vamos a regresar de esta pausa a ver la letalidad que tienen los pandilleros. Cuando se les preguntan, ¿por qué te han detenido? Porque ando matando policías. Matando cuervos. Cuervos, sí. Y también le preguntan a uno, ¿cuál es su profesión? Pandillero. Sí. ¿Qué es eso? Volvemos, no le cambia. Con Bilance Pyme te brindamos gestión de ventas, compras, facturación electrónica, proveedores, clientes e inventario. Facilita la administración de tu empresa con Bilance. La ciudad cuenta tu historia y nosotros la iluminamos, llevando tus mensajes a cada rincón. Nuestro equipo trabaja con pasión y compromiso para que tu marca brille y se conecte de una manera única con las personas. Cada mensaje que compartimos es un reflejo de nuestro esfuerzo para dar vida a tu identidad. Urban City Media, el poder de la imagen urbana que conecta contigo. Matando puestos. Con total desprecio, un pandillero capturado por la Policía Nacional Civil aseguró que fue capturado por andar matando puercos, al referirse a los agentes que perdieron la vida por la ola de violencia generada este domingo. Esposado y en la carceleta de Torre de Tribunales, uno de los periodistas les pregunta, ¿qué les dijeron al momento de su detención? A lo que responde sin perturbación alguna, que andábamos matando puercos. ¿Qué me dijeron al momento de su captura? Andábamos matando puercos. Los pandilleros fueron capturados como parte de los operativos para detener a los responsables de los ataques en contra de agentes de la PNC que se registraron el domingo 18 de enero, luego que el sábado los líderes de las pandillas efectuaran motines simultáneos en 3 cárceles del país. Hasta el momento no se ha llevado a cabo la audiencia de primera declaración, pero según los pandilleros serán acusados de asesinato y portación ilegal de arma de fuego. Tras preguntarles a dónde serían trasladados, uno de ellos dijo con mucho orgullo y levantándose la camisa para mostrar su tatuaje: nosotros para el sector 11 vamos, porque somos 18. Somos gatillos de la 18. No les han dicho sector, solo el sector 11, nosotros para el sector 11 vamos, somos 18. Somos gatillos de la 18, la 18. En las pandillas, los gatillos o gatilleros son los miembros sicarios o responsables de disparar o cometer asesinatos, extorsiones y otros crímenes violentos. Se les considera como la fuerza de choque y los más violentos dentro de esas estructuras criminales.
3 de los pandilleros fueron capturados en la zona 6 de Chinautla, mientras que otro de ellos fue detenido en la zona 21 cuando planificaba un ataque contra la subestación de la PNC del lugar. A este último se le acusa de ser el responsable del asesinato de 2 policías y de dejar gravemente heridos a otros 2. Los detenidos fueron identificados como William Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias Julio; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28 años, conocido como El Estiloso; Christopher Alexander Ordóñez Castillo, de 26 años, alias Hueso; Néstor Alejandro Isaí Pérez Miranda, de 20 años, alias Durman. Ahí vemos la fuerza y la letalidad que tienen estos gatilleros sin ningún remordimiento, matando cuervos. Vemos los vehículos en que andaban, armas de alto calibre, y a eso se está enfrentando la policía. Esos son los que han matado policías, Giovanni. Sí. Bueno, es una parte, es prácticamente una clica, ¿no? Sí. Es decir, por eso te decía al principio que el crimen organizado nunca se queda quieto, ni se queda como está. Es un principio de expansión. Siempre está, si puede, crece. Y si le dejas dar un paso, va a dar 5. Y si le dejas dar 5, va a dar 10. Por eso empiezan siendo, cooptando parte del Estado, alcaldes, algún policía, algún gobernador, y terminan llegando incluso a la presidencia de la República. Y terminan siendo narcoestados. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, el crimen organizado, las narcoguerrillas tienen bajo su control grandes partes del territorio colombiano, no, sobre todo en la región fronteriza con Venezuela, pero tiene varios estados bajo su control. Y el presidente dice: voy a lograr la paz total y voy a nombrar como gestores de paz a los jefes de las narcoguerrillas y a los jefes de los clanes de narcotráfico, presos, y los nombra gestores de paz. Negocien entre ustedes, negocien con mis enviados del Estado y vamos a desarmarnos todos. Y dice: no vamos a hacerle guerra al crimen, igual que abrazos y no balazos en México. Entonces dice: para que un joven que, por un ejemplo, gana $100 al día robando, entonces yo le voy a decir como Estado, como presidente, porque no lo quiero capturar, porque es un muchacho, porque es un colombiano, porque tal, no lo voy a meter preso, no le voy a arruinar la vida metiéndolo en una cárcel, ni matándolo, no. Entonces, ¿cuánto ganas diario siendo carterista o robando cadenas o asaltando tienditas y tal? ¿Cuánto ganas? $100. Ok, te lo voy a dar yo, el Estado. Toma $100 y ya no tienes necesidad de... Se necesita ser imbécil para pensar así, ¿no? Que agarro los $100, sigo robando y ya tengo 200, ¿no? Lamentablemente. Entonces, dice un presidente que dice: es muy fácil eliminar lo ilícito. Quitémosle la I y dejémoslo lícito. Entonces ya no hay delito. Todo es lícito. Esa es una reflexión del presidente Petro. Bueno, decirle presidente a esa basura es excesivo, ¿no? Pero bueno, legalmente lo es. Esa es la realidad latinoamericana. Esa es la realidad guatemalteca. ¿Cómo van a solucionar el tema? Mira la actitud de ese pandillero. ¿Quién tiene esa actitud? ¿Quién está en control? ¿Para dónde van? Para la 11, porque somos de la 18, es decir, no estamos revueltos con los de la 13 porque nosotros mandamos. Ellos mandan en sus penales y nosotros en los de nosotros. ¿Y quién te garantiza que el próximo motín, el próximo levantamiento no sea en 15 días, en una semana, en 2 días? Si ellos siguen en control, porque no ha cambiado nada en Guatemala. Bueno, el estado sitio va a seguir por 30 días. Tú que conoces bien los mensajes que da el gobierno, que es la autoridad, ¿cómo interpretas tú que el Congreso aprueba para las familias de estos 10 policías muertos, atacados por pandilleros, que les van a dar $30,000 por cada policía que ha fallecido? Y van como 39 lesionados y creo que pueden seguir sumando a personas fallecidas. Y a los lesionados les van a dar $15,000.
por haberse enfrentado a las pandillas y por haber capturado estos que dicen matar cuervos. Sí. Y vemos un ministro de gobernación en las ofrendas pues fúnebres llorar al ver a sus policías muertos. Un ministro de gobernación llorando, Sí. mostrando debilidad, Sí. mostrando rendición, mostrando que están derrotados. Y en cadena nacional, ¿cómo se puede interpretar eso? ¿Quién está ganando la batalla en Guatemala? ¿Cuándo fue el penúltimo motín? Fue hace menos de un mes, ¿no? Sí, han habido varios botines. Cuando se escaparon los 20. Ah, sí. Y que se vistieron de policías. Sí. En Fraijanes, creo que fue. De Fraijanes se fueron 20 se fueron. Sí. De esos han capturado a 7, nada más. ¿Dónde están? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, le vamos a dar $30,000 a él, $30,000 allá, y vamos a poner un estado de sitio. Ajá. ¿Y quién administra el estado? ¿Quién va a poner orden durante el estado? La misma policía, con los mismos jueces, el mismo fiscal, las mismas cárceles. El mismo presidente ineficiente, ineficaz, que dice, sí, pero yo voy a garantizar el Estado de Derecho porque soy democrático y porque Guatemala es un país democrático. Entonces tenemos que garantizarle, por muy criminal que sea, su Estado de Derecho. Y no vamos a someter a nadie a condiciones de crueldad como en el sector de El Salvador. Eso dijo el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Fernando Arévalo. Eso dijo. Bueno, entonces la situación no ha cambiado sustantivamente. Venimos de la fuga de 20 de los más peligrosos jefes de las pandillas, de las 2 pandillas de Guatemala, de un solo penal se fueron. No. Bueno, y hoy se da esto. No has cambiado nada. ¿Qué te garantiza que en una semana no tienes otra vez el mismo problema? Es lo que yo te empecé preguntándote. ¿En qué cárcel vas a meter a los que has capturado en estos 2 días? ¿En qué cárcel? En las mismas que ellos ya se controlan, se han tomado. Ahí tienen internet, tienen armas, tienen drogas, tienen dinero. Y este holgazán no tenía hasta aire acondicionado en su celda, pues. Y en el preventivo, el director del centro penal, el alcalde, lo amarraron a una tela metálica. Y todas las personas que circulaban lo estaban viendo. Estaba reducido, estaba esposado a una tela metálica, el director de la policía. Sí. Y los mismos pandilleros andaban con los uniformes de las policías que habían retenido. Y decían, esto se los hemos quitado a ellos, porque no nos respetan nuestros derechos. Sí. Bueno, entonces, pues, es solo cuando tomas el control legislativo y tienes el control institucional, puedes desplegar toda la fuerza del Estado en contra del crimen y hacer verdad lo que el presidente Bukele dice. No hay crimen organizado local en un país que sea más fuerte que el Estado de ese país. Y si no lo doblega el Estado al crimen organizado, es porque el Estado es cómplice o está en manos del crimen organizado. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Entonces, yo no sé qué va a pasar en Guatemala, porque lo que falta ahí, claro, es el cambio de todo eso que te digo que es la clase política corrompida y la institucionalidad corrompida. Y es cómo se cambia cuando entra en juego el factor pueblo, y es el pueblo. El consenso no nace entre representantes políticos, sino que nace en la sociedad. Es la sociedad la que, de alguna manera, con sentido común popular, la gente dice, ya no más, no podemos seguir viviendo así, no podemos suicidarnos como sociedad, entonces tenemos que cambiar. ¿Y cuál es el principio del cambio? Quitar una clase política corrupta, eliminar la corrupción. Cortar lo malo y que nazca algo nuevo. Exactamente. Lo dijo el presidente Nayib Bukele. Giovanni, vamos a nuestra última pausa. Sí. Cuando volvamos, retomamos lo del día lunes cuando el presidente Nayib Bukele convoca al primer desayuno de oración. Allí habían congresistas, habían representantes de toda la sociedad. Estaban los pastores, estaban los empresarios, estaba su gabinete de gobierno, su gabinete de seguridad.
pero también estaba el pueblo. Estaban los residentes de esas comunidades que han sido azotadas por las pandillas y que ahora viven en tranquilidad. Volvemos. Con Bilance Pyme te brindamos gestión de ventas, compras, facturación electrónica, proveedores, clientes e inventario. Facilita la administración de tu empresa con Bilance. La ciudad cuenta tu historia y nosotros la iluminamos, llevando tus mensajes a cada rincón. Nuestro equipo trabaja con pasión y compromiso para que tu marca brille y se conecte de una manera única con las personas. Cada mensaje que compartimos es un reflejo de nuestro esfuerzo para dar vida a tu identidad. Urban City Media, el poder de la imagen urbana que conecta contigo. Matando aproximadamente a un salvadoreño cada media hora. El presidente de la República compartió los momentos de angustia por el que atravesamos todos los salvadoreños en marzo de 2022, cuando los pandilleros decidieron agudizar una ofensiva en contra del gobierno, sus elementos de seguridad y el pueblo en general, no focalizado sino en toda la nación, por lo que se hacía más difícil combatir uno a un promedio de 70,000 pandilleros. Confesó que la oración fue clave para saber qué hacer ese fin de semana. Pidió guía y sabiduría a Dios y así fue como posteriormente se implementó el régimen de excepción. Tomamos la decisión difícil de hacerlo y sabiendo que iba a haber muchas bajas, miles probablemente. No hubo ninguno. Nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil. Al día de hoy, nuestra guerra contra las pandillas no tuvo una tan sola baja civil. Yo no sé cómo explicarlo, más que porque fue la mano de Dios. Y por eso habla del milagro de la seguridad, un acompañamiento que recibió el país directamente de Dios. Enfatizó que muchas veces se preguntó por qué El Salvador y no otra nación como Suecia o Haití, que también viven asediados por la delincuencia. Si alguien piensa que es imposible vivir en Haití, multiplique por 2 la dificultad de vivir en El Salvador en ese tiempo. Transformar eso, el país más peligroso del mundo, en lo que es hoy, es el milagro más claro. Si Dios agarraba lo que ya estaba más o menos bien y lo perfeccionaba, sí, era un milagro. Pero si Dios agarraba lo peor y lo convertía en seguridad, en lo mejor, entonces es un ejemplo de milagro. Sin ninguna duda. Congresistas y senadores estadounidenses reconocieron ese cambio que ha tenido la nación y cómo ahora se ha convertido en un ejemplo para todos. Nosotros estamos muy inspirados por todo el viaje de El Salvador. Ustedes han atravesado guerras civiles, guerras contra las maras, la guerra contra el crimen, han experimentado tanto trauma y dolor y han logrado un milagro. Esta vez, la oración. Y no nos dejes caer en tentación. Además de la seguridad del país, fue por los otros temas pendientes que tiene la nación, que también van avanzando positivamente, como una mejor educación y economía. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Así la oración, en donde había una representatividad del país absoluta. El presidente Nayib Bukele vuelve a invocar a Dios y reconoce lo que ha pasado acá, estimado Giovanni, y yo quiero compartir contigo algo que la ministra de Vivienda, al calor de participar en este desayuno de oración, puso en su cuenta de X. Dice lo siguiente: somos un ejemplo de que los milagros existen. La paz que hoy respiramos es prueba de ello. Un país sin Dios es un país sin rumbo, pero si nos aferramos a nuestra fe y trabajamos unidos para que las cosas sucedan, no hay forma de que el camino sea el equivocado.
Exacto. Hay momentos en la historia de un individuo y en la historia de la sociedad donde no tienes nada que hacer ya. El problema es demasiado grande. No. Ante problemas como el de la muerte, que es una fatalidad, no puede hacer nada el ser humano. El ser humano va a nacer y va a morirse. Esto es nuestra precariedad, digamos. Estamos por destinos. No podemos hacer nada contra ese fin que está anunciado. No podemos hacer nada. Somos infinitamente pequeños ante la grandeza del universo, infinitamente frágiles ante las fuerzas naturales desatadas, huracanes, terremotos, infinitamente frágiles. Bueno, hay cosas con las que el ser humano, desde su propia fuerza, no puede hacer nada. Nada. En esos momentos, en toda la historia, con diversos nombres, con diversas maneras, metodologías, cuando el hombre se enfrenta a problemas así, solo puede hacer algo: elevar su vista al cielo y clamar por ayuda a la divinidad. A la divinidad. Eso es lo único que un ser humano puede hacer en momentos límites, pero así como pides ayuda, también tienes que agradecer cuando la ayuda llega, ¿no? Reconocer la intervención de la divinidad es ser humilde. Como seres humanos, aceptar que no está en nuestra capacidad la solución de cierto tipo de problemas muy graves. Hay límites, no puedes solucionarlo sin contar con la ayuda divina, no puedes. Por eso es que el presidente insiste, y lo va a seguir haciendo, y hace lo correcto, es humillarse ante Dios, ante la divinidad, que en historia y en diversos pueblos tiene diversos nombres, pero es la divinidad. Nosotros somos la contingencia, lo otro es la permanencia de la divinidad. Es correcto hacer eso, hay que ser humildes como seres humanos, pero tampoco puedes, se cae un puente que es el que te comunica con tu aldea, con el mundo, con el comercio, con las otras ciudades, se cae el puente y la solución es ir a arrodillarse a la orilla, a la par del río, a orar para que el puente se reconstruya solo. No, Dios no lo va a venir a... No, tienes que ir y juntar las piedras, juntar los trabajadores, hacer el cemento, construir el puente. Entonces, Dios te ayuda, pero tienes que poner tu parte y luego tienes que agradecer a Dios. Esto es lo correcto, esto es lo correcto. ¿Y quién interpreta mejor la voluntad de Dios? Eso está, no hay que ir a la universidad para saberlo. Por eso dicen Vox Dei, Vox Populi. La voz del pueblo es la voz de Dios. Son los pueblos los que mejor interpretan la voluntad divina y las que mejor la aplican. Por eso es que yo insisto que aquí la solución pasó porque entró en la ecuación de la solución, entró en juego el factor pueblo. Es el pueblo el que decidió. Aquí el pueblo decidió, constituido en mayoría, darle los instrumentos a un líder para que solucionara el problema que teníamos. Vamos a ir cerrando el programa. Sí. Saludo a las personas que están conectadas a través de Tribuna SB y Urbano News. Gracias, estoy leyendo sus comentarios, están fascinados con tu análisis, pero quiero cerrar con esto. El Espejo de Guatemala nos dice a dónde estábamos y de dónde hemos venido de la mano del comandante Nayib Bukele, porque tomó el control del país. Sí. Entonces yo quiero preguntarte, con todo lo que tú has visto de lo que ha sido el fenómeno de la violencia de las pandillas en El Salvador, lo que conoces de la región, podemos enfrentarnos ahorita a dos rutas distintas en Centroamérica, una del control firme del Estado y otra de respuestas reactivas. Mientras no se solucione el problema de la estabilidad política y esta estabilidad fundada en la mayoría social,
difícilmente se va a solucionar el problema del crimen organizado, la entronización, el control que ha tomado el crimen organizado en la región. Muy difícilmente. La solución pasa por la cohesión de la sociedad, por restaurar el tejido social dañado por la miseria, por la pobreza, por la emigración masiva, por la corrupción política. ¿Dónde nace el crimen organizado? Te voy a decir, es muy rápido. El almácigo del crimen organizado es la suciedad, la oscuridad y el ruido. Conjunta esos elementos, suciedad, oscuridad y ruido, y tienes el centro de San Salvador de hace 10 años. Allí es donde nace el crimen organizado y ahí se fortalece. Alrededor de eso, suciedad, oscuridad y ruido, hay cantinas, hay pensiones de mala muerte, puteríos, ¿no? Y la cantina queda a la par de la escuela. Toda la zona de tolerancia esa de la avenida. ¿no? La avenida Independencia, sí. Escuelas y medio. Barrio Concepción. Exactamente. Billares, cantinas, casas de mala muerte, cervecería, burdeles. Bueno, suciedad, entonces tienes que ordenar eso. Y si la sociedad permite que hayan esos elementos donde nace el crimen organizado, esa sociedad es la responsable de la solución. Por eso digo, sin cohesión social no hay posibilidad, hay muy poca o ninguna posibilidad de quitarle el control al crimen organizado, porque ya pasaron de ser cómplices de las autoridades a ser ellos la autoridad. En países importantes de América Latina. Eso pasó en Bolivia, eso pasó en Venezuela, eso ha pasado en Colombia, eso está pasando en México. Eso ha pasado en Guatemala. Directamente las autoridades las ponen el crimen organizado, ellos pagan sus campañas políticas de esa clase corrupta. En el espejo de Guatemala, solo te quiero decir, sí, el presidente siempre tuvo la razón de proteger a la familia salvadoreña de las pandillas. Sí. Siempre tú. Y por eso tú decís que tienes 1001 razones de seguir creyendo en él y ni una en esos críticos opositores. Absolutamente. 1000 razones para creer en el presidente Bukele por lo que hizo, no por lo que dice, sino por lo que hace. Y ni una sola razón para creer en esa clase política corrupta que quiere que regresemos al pasado, lo cual no va a ocurrir. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Eso está garantizado por la sociedad. No vamos a regresar al pasado de angustia y de pena que teníamos con esos criminales sueltos. Eso no lo vamos a hacer. Gracias, Giovanni. Solo un segundo, voy a despedir. Gracias a ustedes por esa fiel sintonía. Dejo con ustedes pues las reacciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, al salir de este desayuno de la oración, en donde habló de los dos caminos que hay de cara al 2027 y cómo la oración y la fe es la guía del presidente Nayib Bukele. Hasta el próximo viernes, si Dios así lo permite. Muy buenos días. Gracias. No, gracias a usted. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto, la verdad que siempre nos acompañan, así que venimos aquí de acompañar al presidente Bukele en el Día Nacional de la Oración que hemos celebrado. El presidente y obviamente celebrando el milagro que Dios nos ha dado a todos los salvadoreños acá en nuestro país, porque al final pues yo creo que no hay un salvadoreño que tenga alguna duda de que lo que estamos viviendo hoy por hoy es obra de un milagro de Dios. Así es. Así Buen trabajo.